Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es De Todo Un Poco. Y hoy hablaremos de una invitación. Sí, de una invitación. La marca DJI, la famosa marca de los drones y de los estabilizadores para cámaras, ha mandado una invitación para un evento el 20 de octubre. Así que quédate y después de la intro averiguaremos de qué se trata o intentaremos averiguar de qué se trata. Pues todos sabemos que la marca DJI es famosa en el mundo de la tecnología por los drones. El Mavic Air Mini, el más famoso de todos, también por ser una marca que produce estabilizadores para cámara, el OM4, el último que ha lanzado. Ha incursionado en el mundo de la fotografía diversificándose con la Osmo Pocket, que es una cámara con estabilizador mecánico de 3 ejes incluida, y también en el mundillo de las cámaras de acción con la Osmo Action, su más reciente lanzamiento, bueno, de hace un año. Y con la Osmo Action vino a revolucionar el mundo de las cámaras de acción. ¿Por qué? Porque incluyó 2 pantallas, cuando la líder del segmento, GoPro, mantenía una y no actualizaba sus productos desde hacía mucho tiempo. Pues les voy a dejar la invitación para que veamos de qué se trata y regresamos en unos segundos. Pues ya que vieron el video se dan cuenta que es un producto pequeño que cabe en una bolsa, que está enfocado principalmente al video, para capturar esos momentos que luego se hacen inolvidables porque los vemos y los recordamos todo el tiempo. Empecemos entonces a tratar de averiguar de qué se trata con algunas pistas que están dentro de ese video. No puede ser un estabilizador porque justo acaba de lanzar hace 3-4 semanas, el DJI-OM4, que es el último estabilizador de la marca enfocado principalmente en celulares de Android y de iOS. Y la verdad es que si sacaron el producto hace menos de un mes, no creo que saquen otro como este. Tampoco puede ser un estabilizador para cámaras sin espejo o cámaras más grandes, porque recién acaban de sacar uno, los Ronin, pero ni invitación mandaron. Simplemente lo sacaron en su página, mandaron un mailing y listo. Con esto te enteraste de que había 2 nuevos estabilizadores. Descartamos 2 cosas que ya no podrían ser, que sería: no van a lanzar un estabilizador para celulares porque lo acaban de hacer, ni unos para cámara porque lo acaban de hacer. Entonces quedan 3 opciones. La primera, la renovación de la Osmo Pocket. La Osmo Pocket la lanzaron en el 2015, en mayo del 2015. Así que tiene más de 3 años que no se renueva. Y es lógico, después que lanzaron esa Osmo Pocket les salieron competidores a diestra y siniestra. Entre ellos la VMA, que es la que ven acá, que se inspiraron en DJI y mejoraron muchas de las funciones que DJI ofrecía. Se quedó estancado por mucho tiempo, siendo el pionero en este tipo de cámaras, que es cámaras con estabilizadores de 3 ejes. La verdad que funcionan muy bien y caben en la palma de tu mano sin ningún problema. Entonces, esa es la opción más fuerte para el producto que van a lanzar el próximo 20 de octubre los de la marca DJI. Si el producto que van a lanzar el 20 de octubre es una renovación de la DJI Osmo Pocket, sería una puntada genial. ¿Por qué? Porque recuperarían el terreno que han perdido. Fueron pioneros en ese segmento y se quedaron retrasados porque 3 años, casi 4 años después, no han lanzado nada nuevo o ningún update de ese producto. La segunda opción muy fuerte es renovación de la Osmo Action. Es verdad que la lanzaron el año pasado, en 2019, y aunque incorporaron la doble pantalla, que la verdad que vino a quitarle el trono a la GoPro, porque estos no innovaban nada, se quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque tienes que usarla con una carcasa, porque la actualización para usar la doble pantalla tienes que alternar entre uno y otro, y GoPro acaba de sacar la GoPro 9 con unas especificaciones impresionantes. Aquí les dejo el video para que vean todas las especificaciones de la GoPro 9 y realmente creo que es una opción que estos
pretendan renovar para competir y seguirle dando batalla a GoPro. Aunque honestamente solo hace un año que lo sacaron al mercado, no está totalmente maduro, es decir, que todavía le queda un buen recorrido y el tiempo de vida para que lo renueven, para mí que queda como un año más o menos. Y la tercera posibilidad sería que entraran a un segmento totalmente nuevo. Es decir, que se metan, por ejemplo, al mundo de la telefonía celular, incorporando elementos donde ellos son muy fuertes, como es los estabilizadores de 3 ejes, como ha hecho la marca china Vivo con el Vivo X50 Pro, donde incorporó en el 50X Pro una cámara con estabilización mecánica que nadie había hecho en el mercado. Es muy poco probable que DJI se aventure a ese segmento. También puede ser con una cámara 360, que sería el único gadget o el único segmento que le faltaría por cubrir dentro de toda la gama de productos que maneja. Pero veamos el video para ver y descubrir y descartar alguna de estas opciones. Veamos el video nuevamente. Resumamos las tres opciones que hay de lanzamiento del producto por la marca DJI el 20 de octubre. Sería una actualización de la Osmo Pocket, esta es la B-Main, esta es la hermana casi gemela, una actualización de la Osmo Action o un nuevo producto al que se atrevan, un nuevo segmento de producto al que se atrevan a meterse los de la DJI. Pero ya vimos en las imágenes que es una cámara enfocada principalmente a video, a recoger todas las experiencias que puedas tener como persona en video. Videos en poca luz porque pueden ver que también es en noche, se ve bastante bien, con estabilizador porque yo no veo en el video ningún tembleque, significa que se está moviendo para todos lados con la cámara en mano. Además trae una mejora en el enfoque y la luminosidad. Ven la escena esta donde están las dos chinitas ahí sentadas y se ve como que se ilumina el rostro. Puede ser por software o puede ser que la cámara traiga esa función adicional. Y un detallito que parece muy ligero, pero te da la idea de qué producto es o qué producto van a actualizar, es la forma en que mete la mano en el bolso. Lo hace de esta manera y la única opción o la opción que más se apega a ese tipo de agarre es la Osmo Pocket. ¿Por qué? Porque esta cámara cabe perfectamente en tu mano, como la usas normalmente es agarrándola así. Y yo creo, señores, que nos decantamos por la actualización de la Osmo Pocket. Es decir, que DJI ha mandado la invitación para el 20 de octubre y va a actualizar la Osmo Pocket, un segmento donde ellos fueron pioneros y se quedaron un poquito retrasados. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Cuál será el producto que actualice DJI el próximo 20 de octubre? Dejen en sus comentarios cuál es su opción, qué se les ocurre, compartan este video si les gustó, no se olviden de dejar un like y compartir con sus amigos para seguir creciendo y por supuesto que nos vemos en un próximo video.